sirvo a una iglesia, así que es normal que yo sea salvo. O soy pastor, es normal que yo sea salvo. O mis padres son pastores. O mi abuela oró por mí. Una vez me acerqué delante de una iglesia y di mi vida al Señor y soy salvo. Todo mundo que se congrega supuestamente puede pensar o puede decir que es salvo. No hay manera para refutar una conclusión así. Si alguien te dice que soy salvo, pero el Señor Jesús nos dice que por sus frutos sabrán si son salvos o no son salvos. ¿Qué quiere decir? Con la manera que viven sus vidas, podemos decir que una persona, podemos cuestionar la salvación de alguien, de la manera que la persona vive su vida. Pero muchos que son creyentes se consideran salvos. Creen que son salvos y creen en el Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Y creen que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Entienden esa explicación. Pero la pregunta es, ¿entienden el contexto de que Jesús murió por sus pecados? Porque si cualquier persona, si le preguntamos a cualquier niño o cualquier adulto que hace mucho o poco que se congrega, ¿eres salvo? Sí, claro, voy a la iglesia porque soy salvo, o me congrego en tal sitio. Eso es una afirmación cierta de que Jesús murió por sus pecados y ellos creen eso. Pero la pregunta es, aún afirmando esa verdad, ¿entienden el significado de que Jesús murió por mis pecados y soy salvo? Para aclarar para aclarar esta equivocación que muchas veces podemos encontrar en la iglesia, porque el Señor Jesús mismo nos enseña que en la iglesia no solamente hay santos en la iglesia. La iglesia no es estas cuatro paredes, no son esas cuatro paredes. La iglesia son las personas unidas en Cristo Jesús. Tiene algo en común, que es el Señor Jesús. Tiene una salvación en común, que es por la fe en Cristo Jesús. Así que el Señor Jesús nos enseña que no todo mundo que se congrega o que forma parte de una congregación es salva. Ahí la cizaña y el trigo siempre crecen juntos. Pero en el tiempo de la cosecha, que es el fin, cuando el Señor Jesús regresa, Él mandará a sus ángeles, como dice la palabra, para que separen la cizaña, para que separen el trigo de la cizaña. El trigo lo cogerán y lo tirarán en el infierno y la cizaña lo llevará a su casa. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pero ¿qué quiere decir que soy salvo? ¿Qué es la salvación? Así que vamos a hablar dentro del contexto bíblico de qué es la salvación. Y mi deseo es que al final de esta enseñanza, cada uno, como dice Pablo, que examinemos nuestras vidas para ver si estamos en la fe. Así que mi deseo es que al final de esta enseñanza podemos examinar nuestras vidas, porque no hay ningún mejor juez que tu conciencia y que la mía. Es el mejor juez que existe, que nunca miente. Tu conciencia nunca te mentirá, te dirá lo que es. Así que a raíz de eso podemos de verdad examinar nuestras vidas y determinar si somos salvos o, como dice la palabra, si nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que vamos a intentar contestar esta pregunta de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, según algunos textos bíblicos o según los textos bíblicos. Así que de todas las creencias que existen primeramente, o de todas las religiones, como podemos llamarlos, que existen en el mundo, el cristianismo es la única religión o la única fe, es la única creencia que una persona puede tener una relación personal con su Dios. Es la única religión que existe que alguien puede decir que tengo una relación personal con mi Dios. Y que el proceso mismo de la salvación para establecer esta relación no es una relación que empezó con la persona, es una relación que empezó Dios. Porque la Biblia dice que amamos a Dios no porque somos más guays, no. Amamos a Dios porque Él nos amó primeramente. Así que para poder amar a Dios es porque estás solamente desarrollando, experimentando el amor que Él ya derramó en ti. Y que no puedes amar a Dios si Él no te amó primeramente. No puedes amar de verdad a una persona si no has experimentado el amor que viene de arriba.
Así que los musulmanes creen que deben hacer muchas buenas obras para recibir la salvación. Ellos creen en las buenas obras. Creen que deben orar 3 veces al día. Creen que tienen que ir a la mezquita a menos cada viernes o los días a las 6 de la tarde. Ellos creen eso. Tienen que orar a las 6, tienen que orar a las 12, tienen que orar otra vez a las 6 de la mañana, a las 12 de la tarde o las 2 y las 6 de la tarde. Ellos creen eso. Ellos creen que tienen que practicar el Ramadán, que es el tiempo que se abstiene de comer, que por un tiempo solamente come por la tarde y no come durante todo el día. Y ellos también creen que si guardan esta ley de hacer un viaje a Meca, que está en Arabia Saudita, sí, para ellos es el lugar más santo para ellos, que un musulmán tiene que viajar ahí, al menos un verdadero musulmán debe viajar a Meca una vez en su vida antes de morir. Así que ellos creen eso, que para poder recibir la salvación de Allah, ellos deben ser buenas personas. Pero la triste realidad es que ellos no saben hasta qué punto debe ser una buena persona. No hay cuántas buenas obras que hay que hacer. No están seguros de su salvación. Pregunta a un musulmán, ¿eres salvo? Dirá que, bueno, que Allah decide. No. Sí es Allah quien decide, así que ellos tienen que hacer muchas buenas obras para que Allah decide si han hecho lo suficientemente buenas obras o no han hecho lo suficientemente buenas obras. Así que no están seguros de nada. Lo de la nueva era, ellos creen en las fuerzas cósmicas, creen en el karma, pero no entienden ellos tampoco la complejidad que hay en estas fuerzas cósmicas cuando ellos le explican. No pueden ni contestarte cómo funcionan estas fuerzas cósmicas y quién determina y controla esas fuerzas cósmicas. Pero ellos creen. Los budistas creen que una persona, si hace buenas obras como los musulmanes, cuando muere reencarnará o se convertirá quizás, si fuera una buena persona en su vida de ahora, cuando reencarna será recompensado, será una persona mejor. Si fuera una persona pobre y maltratado, cuando muere en la reencarnación será algo mejor, quizá una mariposa o una vaca o un toro, lo que sea. Así que ellos tienen una creencia que no tienen ninguna certeza de la salvación. Ninguna certeza. Pero en el cristianismo uno puede llegar a conocer a Dios. Eso es lo más asombroso. Que podemos llegar a conocer a Dios, hasta llamarle Padre. Podemos llegar a saber que Él está en nosotros. Pero lo más asombroso es que Dios, ni los cielos y la tierra puede contenerle. Pero lo más asombroso que es, Él vive en nosotros. Eso es algo que no lo entiendo. Pero es asombroso entender que Dios puede morar en alguien tan chiquitín e insignificante como yo. Así que en el cristianismo uno puede llegar a conocer a Dios y ser transformado día a día por el Espíritu de Dios a lo largo de su vida. Ese proceso se llama santificación. El proceso de santificación dura toda la vida, donde el Espíritu Santo mismo nos va puliendo y arrancando cosas que hay en nosotros que a Dios no le agrada, forjándonos a la imagen del Hijo de Dios cada día. El cristianismo nos enseña que nadie es lo suficientemente bueno. Las demás religiones te enseñan que debes ser una buena persona, puedes conseguir lo que tú necesitas siendo una buena persona. Pero el cristianismo nos enseña que nadie es lo suficientemente bueno. No hay ninguna buena persona o tan buena persona. El único bueno es Dios mismo. Según la Biblia, el deseo de Dios, hermano, que quiero que lo entendamos, que es el enfoque principal de nuestra enseñanza. El deseo de Dios, según la Biblia, es que nadie perezca, que ningún ser humano muere y vaya al infierno. Eso es lo que Dios no quiere. Lo podemos leer eso si leemos Ezequiel 18:23. Él mismo lo dice. Que no desea, que pensáis que yo me agrada ver a un pecador morir en sus pecados. Claro que no. Si el pecador se arrepiente y se aparta de sus pecados, claro que vivirá. Es lo que Dios quiere, que nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de ellos, pero esta vez poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso
Él nos regala la salvación cuando nosotros tomamos la decisión de poner nuestra fe en su Hijo, el Señor Jesús. De Él vamos a hablar. Así que por favor, acompáñame a Efesios capítulo 2. Vamos a leer de versículo 8 a 9. Efesios 2, 8 a 9. Dice la palabra del Señor. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Así que por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido. Así que nadie lo consiguió. Es que Dios tomó la decisión de regalarte la salvación. No porque te has portado muy bien, o eres el más guay, o el más inteligente de tu clase, o eres el más pobre, o el más rico, y el más fino, o el más gordo. No, para nada de eso. Sino que es un don. En otra palabra, es un regalo de Dios la salvación. No es el resultado de las propias acciones. Así que no es Dios no te regala la salvación por alguna buena obra que hoy en día ponen a la gente santos en la Iglesia Católica que han hecho algunas cosas buenas, como la Madre Teresa, que la pusieron como una santa por haber dedicado toda su vida para la Iglesia Católica. No, es que cuando yo te regalo la salvación, no es por las buenas cosas que tú has hecho, no es por nada de lo que tú has hecho. Pero dice, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Así que la salvación que nos regala Dios es de tal manera que nadie puede decir que yo tenía que tener más salvación que tú porque hice más buenas obras que tú. No tiene nada que ver con todo eso. Así que para poder comprender esa preciosa declaración que acabamos de ver aquí en Efesios 2, es importante, hermanos, para que entendamos primeramente de cómo somos salvos. De cómo somos salvos. Que la salvación es por medio de la fe. Porque empieza diciendo que Dios nos dio la salvación por medio de la fe. Esa es una palabra que suena bastante fácil y simple, ¿no? Cuando uno dice que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús y punto. Pero ¿qué quiere decir la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús? Los demonios creen que Jesús murió en la cruz por los pecados de los hombres, de la humanidad. ¿Acaso eso hace que los demonios sean salvos? ¿Acaso eso les hace salvos? No, para nada. Así que vamos a ver a raíz de la palabra de Dios. Pero antes de empezar a llegar a este punto, es importante, hermano, empezar desde el principio. ¿Cuándo empezó todo? Para que llegara a este punto que somos salvos, que Dios nos regala la salvación por medio de la fe. Todo empieza con la caída de la humanidad. Cuando el hombre y la mujer tomaron la decisión de rebelarse totalmente contra Dios. Ahí empezó todo el calvario del hombre. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, esos dos capítulos nos relatan la historia de la creación, de cuando Dios creó todas las cosas y Dios vio que todo lo que Él había creado era bueno. Él creó todo era bueno. Dice que Él miró, cada día que Él creía algo, lo miraba y veía que era hermoso, que era bueno. Pero ¿qué pasó? Pero llegando a Génesis capítulo 3, nos relata un acontecimiento bastante triste, donde el hombre y la mujer tomaron la decisión voluntariamente de rebelarse contra Dios. Uno puede decir que sí, fueron engañados por la serpiente, pero tomaron la decisión de igual manera de cuestionar la autoridad de Dios, de cuestionar lo que Dios había dicho. Así que Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios comiendo del fruto del árbol prohibido. Ojo, el problema aquí no es el fruto que comieron, porque muchos dicen que era una manzana, pobre de manzana. No era una manzana. La Biblia no nos menciona que el fruto era, pero el problema no es el fruto en sí. El problema es el acto de desobediencia, el hecho de que desobedecieron el mandato de Dios. Tomaron la decisión de hacer lo que a ellos les importaba. Así que quiero que sepan que el problema no es el fruto en sí, sino la desobediencia que ellos mismos hicieron contra un mandato directo del Señor.
Pero mira lo que dice también Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice sobre ese asunto. Dice, así pues, por medio de un solo hombre, ¿qué hombre? Lo que acabamos de ver en Génesis capítulo 3. Por medio de Adán, cuando Adán y Eva rebelaron, por medio de ellos, o por medio de Adán, porque Adán era el líder que Dios había puesto, que oye, tú cuida la tierra, protege a la mujer, asegúrate que no hay nada raro aquí, que todo vaya bien, que todo funciona como debe funcionar. Pero Adán escuchó a su mujer que había sido engañada por el enemigo. Así que por culpa de haber escuchado a su mujer, en vez de escuchar a Dios, dice Romanos capítulo 5, 12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Porque en Génesis capítulo 3, cuando Dios le prohibió, en Génesis capítulo 2, a Adán y a Eva no comer del fruto prohibido, les dijo, el día que lo comen, morirán. Era una muerte física como era una muerte espiritual, que es separación de Dios. Así que ellos no iban a morir si ellos no habían desobedecido. Hubieran seguido con vida quizás hasta el día de hoy. Pero tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y ese día, exactamente, ellos no murieron justo después de comer del fruto, pero empezaron a tener la naturaleza pecaminosa en ellos. Y esa naturaleza fue transferida a toda la descendencia de ellos. Así que sus hijos se convirtieron en personas rebeldes contra Dios. No más eran personas que deseaban al Señor. Pero sabemos que si seguimos leyendo Génesis, Adán después murió a los 900 y pico de años después, pero él murió físicamente y regresó al polvo. Así que por culpa de Adán, el pecado entró en el mundo. Y sabemos lo que Dios dice en Génesis capítulo 2, si ustedes lo miran, que la paga del pecado es la muerte. Así que Adán, por haber pecado, iba a morir. A causa de su desobediencia, entró la muerte en el mundo, que era perfecto en los ojos de Dios. Así que él recibió su salario, que es la muerte. Y la muerte física, y también fue separado de la presencia de Dios en el huerto de Edén. Así que Adán y Eva murieron muchos años después, pero tuvieron hijos que heredaron la nueva naturaleza que deseaba rebelarse también contra Dios, que es la naturaleza que le llevaba a pecar. Pero antes de que Dios les echara fuera del huerto de Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 15, antes de que Dios le echara, Dios dio una profecía mientras que Él dictaba la sentencia de la serpiente. Mientras que dictaba la sentencia de las serpientes, que pedará sus piernas, andará por su barriga en el suelo, comerá polvo, será el maldito de todos los animales. Y Dios dijo una cosa a la serpiente, que eso era una profecía que daba esperanza a Adán y Eva. Dios le dijo, hará que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Eso era una profecía que Dios ya estaba dando, que una descendencia, alguien nacerá de la mujer que vendrá y destruirá la muerte, destruirá al enemigo, pero el enemigo le iba a herir, solamente una herida, pero él le iba a aplastar totalmente, una victoria segura sobre Satanás, sobre el pecado, sobre todo lo que era contra Dios. Así que esta profecía dio esperanza a Adán y Eva, porque ellos estaban esperando a ese hijo suyo que iba a nacer para traer, para aplastar, para vencer a Satanás y volver a restablecer su relación con Dios. Y esa persona es el Señor Jesucristo, quien nació, el Mesías, el Hijo de Dios, quien vino en el momento preciso al mundo, en el tiempo perfecto. Él llegó. Eso es la primera parte, la caída. Ahora vamos a ver qué pasó después ahora. La salvación de Dios. Cómo Dios nos salva a través, después de esta gran caída. Así que tal como por medio de la desobediencia de un solo hombre, por medio de la desobediencia de Adán, entró el pecado en el mundo y ese pecado trajo muerte. Y todos los seres humanos que nacieron de ahí heredaron esa naturaleza pecaminosa, rebelando contra Dios,
Por eso que nosotros hacemos las cosas que no queremos hacer. Esas cosas hacemos. No sé si se ha dado cuenta. No sé si ustedes tienen esa lucha o son de otro nivel. Pero muchas veces las cosas que deseamos hacer, esas no las hacemos. Y las cosas que no deseamos hacer, el día que queremos quedar con la lengua ahí, cerrar la boca cerrada, la lengua ahí tapada, para no hablar, para no insultar, para no faltar el respeto, es ese día que la lengua parece una ametralladora, nos suelta solamente disparando y después nos arrepentimos y pensamos en lo que hemos hecho. Es porque aún tenemos esta naturaleza en nosotros. Aún la tenemos. Es una batalla constantemente. Por eso que el Señor Jesús dijo, es Él quien permanece firme en Él hasta el fin. Problemas de la vida, nadie puede elegir sus problemas. Batallas siempre vamos a tener. Y esas batallas, esas son las cosas que nos forja el carácter para permanecer en el Señor. Así que tal como por medio de la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y todas las personas se convirtieron en pecadores. Ojo, no es que las personas heredaron el pecado de Adán. No, nadie heredó el pecado de Adán. Dios no castiga a los pecadores porque han heredado el pecado de Adán. No, han heredado la naturaleza misma. Cada ser humano, hermanos, escucha bien, cada uno de nosotros tenemos esta libertad de decidir si queremos o no queremos pecar. Todos. Así que no podemos culpar a Adán porque Adán pecó. Vale, Adán pecó, ahora tú no pecas. Es que no podemos echar la culpa que Adán, ciertamente por culpa de él, entró el pecado en el mundo. Pero Dios nos ha dado un espíritu que no es un espíritu de cobardía, ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio, que podemos resistir la tentación en su momento con su ayuda. Así que de la misma manera, por medio de la obediencia de otro hombre que Dios mandó después de la profecía que vimos en Génesis capítulo 3:15, por medio de esta profecía, Dios mandó a otra persona que es el Señor Jesús. Por medio de su obediencia, Dios decide a través de eso salvar a su creación. Romanos 5:18 de 18 a 19 dice: y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la obediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Un hombre pecó, entró el pecado en el mundo. Otro hombre perfecto, otro Adán, vino, vivió la vida perfecta que Dios esperaba. Y a través de él, Dios perdona a todos los pecadores que ponen su fe en él. Eso es asombroso, hermanos. Eso es asombroso. Esa es una prueba de que Dios de verdad nos ama. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Porque Él se había quedado tranquilamente en su cielo y condenado a toda la humanidad. Y mandar solamente un diluvio o fuego del cielo y azufre y consumirnos a todos. Pero Él no lo hizo. Él mandó a otra persona. Mandó a su propio Hijo para vivir la vida perfecta que nos correspondía a nosotros. Que a raíz de lo que Adán hizo, Jesús lo arregló. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, ahí vino el Señor Jesús. Así que cuando la humanidad, hermanos, estaba destinada a la condenación, Cristo a su debido tiempo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo es posible eso? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:24. Lo pone así: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Pero cómo es posible? Él no era pecador. Él era un hombre perfecto, vivía una vida perfecta. Pero la Biblia dice que Él llevó sobre sí nuestros pecados. Quiere decir que Dios cargó sobre Jesús todos los pecados desde Adán hasta el momento de la gente que estaban ahí sobre su Hijo. Y cargó todos los pecados de los que van a creer en Jesús en el futuro y poner su fe en ellos, en Él. Dios cargó sobre Jesús todos los pecados de la humanidad. Todos sus pecados. Todos los míos, Dios lo cargó sobre Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros muramos
al pecado y vivamos una vida de rectitud, para que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y podemos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Así que sus heridas, de alguna manera, nos trae la sanidad que nosotros necesitamos. Dios cargó nuestros pecados, hermanos. Eso es asombroso. Cargó nuestros pecados sobre su Hijo. Le dejó ahí morir colgando en una cruz como un pecador. Dios dejó a su Hijo ahí en la cruz, muriendo como un pecador, cargando sobre sí nuestros pecados. Aquel que nunca pecó fue hecho pecador por culpa nuestra. Alguien que nunca desobedeció fue hecho pecado a causa de nosotros. Eso para mí es asombroso, hermanos. Por eso que Pablo nos exhorta a no descuidar esta salvación tan grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y dice que hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Hay de aquellas personas. Hay de aquellas personas que saben que Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero menosprecian, no toman en serio esa salvación que Dios nos regala a través de Él. Mira lo que dice Romanos 10, 9 a 10. Dice, si con tu boca, entonces, ¿cómo podemos recibir esa salvación que Dios nos regala? Romanos 10 nos dice cómo podemos recibir esa salvación. Ya que Dios cargó nuestros pecados sobre su Hijo, Él está dispuesto a regalarnos la salvación a través de su Hijo. Pero ¿cómo? Aquí lo tenemos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. No solamente uno puede decir, sí, vale, yo reconozco que Jesús es Señor, reconozco que creo en mi corazón que Dios lo resucitó de los muertos y ahora ya soy salvo. No, hermanos. No solamente hablándolo así de una manera sarcástica o creyendo a tu manera, te concede, Dios te regala la salvación. Recuerda una cosa, que Dios escudriña las mentes de las personas, discierne nuestros pensamientos. Él sabe cuando de verdad el arrepentimiento es genuino y Él sabe cuando el arrepentimiento es completamente falso. Sigue diciendo Romanos 10, 9 a 10. Dice, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia. ¿La justicia de quién? No es nuestra justicia, pero la justicia, la vida perfecta de Jesús. Cuando nosotros creemos eso, que Dios lo resucitó de los muertos después de que Él murió en la cruz por nuestros pecados, Dios nos imparta la vida perfecta del Señor Jesús. Y con la boca, dice, se reconoce a Jesús para alcanzar la salvación. Así que no existe cristianos FBI, incógnito, que nadie sabe que son cristianos. No, el cristiano es luz. Su vida debe hacer que la gente sepa que es diferente, que es un hijo o una hija de Dios. El cristiano no vive una vida como en una cueva, no se esconde su fe. Para él, vivir es Cristo. Para el cristiano, vivir es vivir para Cristo. Así que para recibir esta salvación y la vida eterna que Dios nos regala gratuitamente, la Biblia nos enseña lo siguiente, lo que hemos visto. Primero, debes reconocer tu estado de pecador y confesar tus pecados, tal como lo dice la palabra en Juan. Juan capítulo 1, versículo 8 a 9. Primero, reconoce tu estado pecaminoso y confiesa tus pecados. Juan 1, 8 a 9, primero Juan 1, 8 a 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, porque es muy fácil, la gente se cree bastante buena, bastante justa, bastante perfecta, que dice que no, yo soy una buena persona, no miento, no robo, no fumo, no bebo, no hago eso, no hago eso, ayudo a los pobres, es que yo no me emborracho, no vendo mi cuerpo, no veo cosas. Eso no nos regala la salvación, nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Porque mucha gente piensa que por no hacer algunas cosas que supuestamente para ellos son cosas malas, eso les hace considerarse buenas personas. Pero dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado,
¿Qué quiere decir? Que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nosotros podemos recibir esa salvación de parte de Dios. Lo primero es que debemos reconocer nuestros pecados. Porque una de las cosas más fáciles es que la gente no reconoce que son pecadores. Piensa que son gente perfecta. Pero la Biblia nos enseña que no hay ningún justo ni uno solo. Así que si decimos que nosotros no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en ¿qué? Escuche bien. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Así que si yo digo que no tengo pecado, miento a mí mismo, me estoy engañando a mí mismo. Pero si yo reconozco que soy pecador y confieso mi pecado, no al papa, no al cura, no a nadie, no a ningún pastor, pero confieso mis pecados a Dios, Dios que es justo, Él es justo y fiel. ¿Justo en qué sentido? De que si yo confieso mis pecados, Él me lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él es justo. ¿Por qué? Porque ya cargó sobre su Hijo mis pecados. Así que Él no puede cargarme los pecados otra vez, que Él ya cargó a su Hijo, si yo los confieso. No sé si me entendés, hermano. Así que si confieso mis pecados a Dios, lo estoy diciendo que vale, esos pecados ya no, perdóname por lo que yo hice. Así que Él lo cogió, ya lo cogió hace más de 2000 años. Así que lo cargó sobre su Hijo. Así que ahora Él no puede condenarme por esos pecados que ya confesé. Él no puede cargarme esos pecados. Y Él es fiel. ¿Fiel en qué sentido? Fiel en el sentido de que Él no miente. Él ya dijo que si confesamos, si creemos en el Señor Jesús como Señor y Salvador, seremos salvos. Él nos regala la salvación. Así que Él es justo, porque no nos puede volver a cargar un pecado, un problema o una condenación que alguien ya pagó por esa condenación. Y Él es fiel en el sentido de que va a mantener su palabra. Podemos confiar en Dios a 100%, que Él va a mantener su palabra completamente. El segundo punto aquí, que es que si con tu boca reconoces, lo que hemos visto antes, que si con nuestra boca reconocemos que Jesús es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó, entonces alcanzaremos esa salvación. Primero hay que reconocer que eres un pecador. Porque una persona que no reconoce que es pecador, ¿para quién está la salvación? Una persona que no reconoce que no sabe nadar, ¿para qué necesita un salvavidas? Le van a tirar en el mar para que se ahogue o para que nade. Una persona que no reconoce que no sabe volar, ¿para qué darle unas paracaídas? Si tiene alas, que vuele entonces. Así que si reconocemos que somos pecadores, si lo reconocemos nosotros, que somos pecadores, eso es el primer punto. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos un Salvador. Y por necesitar un Salvador, reconocemos que el Señor Jesús es Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados, y creemos en nuestros corazones, que es el segundo punto, que Dios nos resucitó de los muertos, seremos salvos. Recibimos la salvación. Pero, ¿y esta? ¿Puedo seguir viviendo la vida pecaminosa que yo vivía antes? ¿Puedo regresar a mi antigua vida? ¿Acaso es lo que la Biblia nos enseña? Pero quiero que entendáis una cosa, hermanos. Que Dios nos regala la salvación cuando ponemos nuestra fe en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que creyendo en el Señor Jesús como Señor y Salvador. De la misma manera que uno pone su fe en un piloto de avión. Lo que estaba hablando con mi compañera Elisa ayer sobre eso. Que para creer en el Señor Jesús es como, ¿quién conoce al piloto quién conoció a su piloto cuando venía aquí en España? ¿Conociste al piloto? ¿Alguien conoció a su piloto? Yo no conocí al mío. Pero le dimos nuestra vida, ¿no? Entramos en el avión confiando que Él nos llevará a España. ¿A qué sí? Totalmente. Si era un terrorista, no habíamos sabido. Si era un drogadicto, no habíamos sabido. Si tenía tendencia de suicidio, no lo habíamos sabido. Nadie lo conoció. Pero confiamos en la aerolínea que habían hecho un buen trabajo con ese hombre y podíamos entrar en el avión con total tranquilidad. Con la misma confianza nos metimos en un avión
que nos trajo aquí. El hombre hubiera girado hacia una montaña y chocar con la montaña, pero no, gracias a Dios aquí estamos. Así que Dios quiere que confiamos en alguien que es superior a un piloto de un avión, que Él mismo creó a los pilotos de aviones, alguien superior a Él. Él quiere que pongamos nuestra fe en Jesús, como ponemos nuestras vidas en las manos de un piloto y entramos en el avión. Pongamos nuestra fe en Jesús, confiando que Él nos va a llevar en este vuelo. Pero es un vuelo, ojo, es un vuelo que prometen turbulencias, prometen que el avión sube, baja, prometen casi extrayéndose o prometen un vuelo bastante peligroso. Pero hay un aterrizaje prometido y seguro. En Cristo Jesús hay un aterrizaje seguro. Si confiamos en Él, estamos 100% seguros que llegaremos a nuestro destino final. El plan de Dios para nosotros es mucho más grande. El plan de Dios para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Así que, sin conocerle a Jesús o sin conocer a un piloto, nosotros podemos confiar en el piloto. Pero tenemos a alguien que es mucho mayor que un piloto, que podemos confiar en Él. Mira lo que dice. Está a punto de terminar con Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. ¿Recuerda lo que hablamos de tener fe? Es imposible agradar a Dios si no tiene fe. ¿Por qué? Para acercarse a Dios, primeramente, uno tiene que creer que Él existe. Ese es el primer paso. Debemos creer que Él existe y que Él recompensa a los que le busquen. La Reina Valera pone los que le busquen con diligencia. Los que toman su tiempo, porque muchos dicen que creen en Dios, pero no lo buscan. Nunca les ve con una Biblia en la mano. Pueden ver todas las demás cosas menos la Biblia. Pueden hacer todos, pero menos congregarse. Pero la Biblia lo dice totalmente diferente, que hay que buscarle. Es recompensa. ¿Qué recompensa a los que le buscan? Solo Dios. Así que si le buscamos, Él nos asegura una recompensa. Pero si decimos que le conocemos y no le buscamos, nos engañamos a nosotros mismos. Si yo digo que yo soy cristiano y no oro, no estudio la Biblia, ni me congrego, ¿a quién engaño? A mí mismo. Totalmente a mí mismo. El tercer y el último punto para recibir esta salvación es procurar que tu manera de vivir está de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así que si yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, como hemos visto, si yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, después de haber reconocido mi estado pecaminoso, reconozco que soy pecador, confieso mis pecados a Dios, pongo mi fe en Jesús como el último paracaídas que existe en un avión, que el avión está a punto de estrellarse, la vida está a punto de terminar. La única manera que uno puede sobrevivir es ponerse la última paracaídas. Si yo llevo a Jesús como esta última paracaídas, es imposible después de haber creído en Él que mi vida sea de la misma manera. Debe haber un cambio en mi estilo de vida. Hermanos, es imposible decir que somos cristianos y no hay cambio en nuestro estilo de vida. Mira lo que dice 2 Corintios 2:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Así que ya no es la misma persona de antes. Así que la gente tiene que mirar y decir, esta cambió, este cambió, ya no le escuchamos, ya no le vemos. Ya. Es que debe haber un cambio visible en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que nuestra ropa está limpia? Cuando lo pasamos por la lavadora, ¿no? Y si sale de la lavadora aún sucia, ¿qué decimos? La lavadora está estropeada, ¿no? Cuestionamos la lavadora. De la misma manera, si decimos que somos creyentes,
Y vivimos de la misma manera que cuestionar la salvación que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de salvación hemos recibido? ¿De qué Dios hemos recibido esa salvación? Así que debe haber un cambio en nuestro estilo de vida. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Su nueva vida es visible, es conocible, la gente lo nota. Eso es una persona que ha recibido esa salvación que es totalmente gratuita de Dios. No hay nada, hermanos, nada que nosotros podemos hacer para ganarnos la salvación de Dios. Nada, totalmente nada, nada. Nada podemos hacer para ganarnos la salvación de Dios. Ni usted ni yo. Nadie puede ganar la salvación de Dios. Todos la recibimos por pura gracia. Es un regalo. Y para recibir un regalo, imagínate, yo tengo algo en mis manos. Suponemos que lo que tengo en mis manos aquí es pecado. Y alguien me trae una salvación que es más grande que mi pecado. Y mi pecado ahí es también grande. ¿Cómo puedo recibir esta salvación tan grande? Lo que tengo que hacer es dejar el pecado para recibir la salvación. Porque ambas cosas no se pueden recibir. Uno no puede recibir la salvación encima del pecado. Uno debe dejar el pecado. Debe dejar la antigua manera de vivir. Debe haber confiado en el Señor Jesús. Y se acerque a Dios y Dios le regala esa salvación. Así que la salvación es un regalo de Dios. No por las buenas obras que nosotros hacemos. Dios decide regalarnos la salvación cuando nosotros escuchamos como hemos escuchado hoy el Evangelio. Cuando escuchamos la palabra de Dios y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Dios que escudriña los corazones y discierne nuestros pensamientos, sabe si de verdad hemos creído y nos regala la salvación. Y debemos estar dispuestos a renunciar nuestra antigua manera de vivir para que el Espíritu de Dios pueda formar una nueva persona en nosotros. Así que no podemos decir que somos creyentes o no podemos decir que somos salvos si nuestras vidas no demuestran un cambio. Imposible. Cuestionamos nuestra salvación si no hay cambio en nuestras vidas. Cuando uno se convierte, desea las cosas de Dios. Desea estudiar la Biblia, desea congregarse, desea orar, desea salir por ahí fuera y compartir la palabra de Dios con otras personas para que ellos también sean salvos. Recuerden, hermanos, lo que vamos a ver la semana que viene, si el Señor lo permite. Después de hablar de la salvación, la pregunta es, ¿ahora qué? Después de haber sido salvados, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Dios no nos salva solamente para llevarnos al cielo. Porque si Él nos salva para llevarnos al cielo, nadie más será salvo. Por eso que cuando somos salvos, permanecemos en esta tierra hasta cuando Él nos llama a casa. Pero mientras estamos aquí, ¿qué debemos ir haciendo como creyentes? Si el Señor lo permite, es lo que veremos el próximo domingo. Pero mientras tanto, hermanos, examinen sus vidas para ver si están en la fe. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. A pesar de todos los problemas de internet que hemos tenido, nada puede frenar tu palabra, nada puede obstruir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Nos hemos convertido en personas totalmente dependientes del mundo tecnológico, pero queremos seguir confiando en ti, Señor, para que tú sigas haciendo las cosas, esas obras que tú tenías planeado antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos hacerlas. Cuídanos, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de ti. Llénanos de tu amor, más de tu amor, para que podamos amar a nuestros prójimos. Gracias por tu palabra y por la salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús. Danos la fortaleza de permanecer firme hasta el fin. Por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.